Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, hoy estoy grabando este video. Van a escuchar alguna música de fondo porque por mis vecinos, que bueno, parece que viernes a la noche escucha música, así que va a haber música de fondo en el marco de esta posmodernidad, así que de fondo me parece que va bien la música en este video. Así que bueno, les quería hacer un video, digamos, para recorrer estas cuestiones que estuvimos trabajando, que tenían que ver con la modernidad, el pensamiento de la modernidad y esto que emerge después de la década del 60 como la posmodernidad. Y estuvimos trabajando algunos autores como Bátimo, Bauman, Lipovetsky, y Lyotard que plantean dentro de lo que es la filosofía y la sociología, dentro del marco de la posmodernidad, son como referentes y su pensamiento van a describir nuevos modelos de sociedad que van a emerger con esto que llamamos la posmodernidad. Cuando nosotros hacíamos referencia a la posmodernidad, teníamos que dar cuenta de ese proceso, ¿no? De ese movimiento que nace como crítica y rechazo a la modernidad, ¿no? Un movimiento cultural que se va a dar en distintos planos, filosófico, a nivel literario, a nivel artístico, ¿no? Etcétera, que se va a dar después de la década del 60 y se desarrolla en los 70, los 80 en adelante, ¿no? Tal vez inicialmente pensaba el nombre de este video, ¿no? Y ponía ahí el título como el fin de la posmodernidad como pregunta, ¿no? Y parecería como que es en algún momento como para pensar, ¿no? Si los últimos años que fuimos viviendo, resultado de la pandemia, hablan de una exacerbación de esto que llamamos la posmodernidad, o bien el fin de la posmodernidad y la aparición de un nuevo tiempo. Bueno, el tiempo dirá de qué se tratará todo esto, ¿no? Pero este movimiento que nosotros llamamos la posmodernidad, ¿no? Va a intentar criticar todo intento de formalización, de formalidad, a esa racionalidad, ¿no? Esa racionalidad instrumental que hablaba Ver, que va a criticar la posmodernidad, ese proyecto de la modernidad, ¿no? Y principalmente se va a caracterizar por la falta de ideologías definidas, ¿no? Es decir, en la posmodernidad hay múltiples subjetividades. En la posmodernidad prevalece el pensamiento diferente, distinto. En la posmodernidad prevalece la diversidad, ¿no? Y por sobre una verdad absoluta, es decir, hay múltiples verdades subjetivas, ¿no? Y esto estalla en la posmodernidad, ¿no? Y en este marco, en este contexto, es donde la Internet y las nuevas tecnologías van a tener y ocupar un lugar muy importante, ¿no? ¿Y con esto qué quiero decir? El hombre de la posmodernidad, es decir, nosotros, hoy yo estoy grabando una clase a través de esto, que es la tecnología, está centrado en la tecnología y en la innovación, ¿no? Lo nuevo hoy, en la posmodernidad, ocupa un lugar central por sobre lo viejo y por sobre el presente, ¿no? Y este sujeto, ¿no? Frente a esta nueva sociedad o estos nuevos modelos de sociedad, se encuentra desilusionado, se encuentra desencantado, ¿no? Entregado a esto que es el consumo, ¿no? Arrojado al consumo, ¿no? Y en esta idea de la búsqueda del placer permanente y satisfacción, ¿no? Y por lo tanto, este sujeto de la posmodernidad está totalmente alejado de esa idea de progreso que se tenía en la modernidad. Esta es la etapa de las nuevas tecnologías, de los medios de comunicación, de los más media, y que la información y el conocimiento va a tener una entidad totalmente distinta y diferente a la que tenía en la modernidad. Algo que nosotros hemos charlado y que lo hemos hablado y que tiene que ver con esto del pensamiento posmoderno es que el pensamiento de la posmodernidad es un pensamiento distópico, ¿no? Un pensamiento que prevalece por cualquier idea de utopía, de un modelo de sociedad futuro, ¿no? Propio de la modernidad, ¿no? Y el foco va a estar puesto en ese hoy, ¿no? Con esa imposibilidad de pensar un futuro. Y si hay un futuro, es un futuro abrumador, es un futuro catastrófico, es un futuro zombico, le digo yo, ¿no? Es decir, como estas películas de zombies, ¿no?
El sujeto de la posmodernidad se va a caracterizar por esta característica de falta de futuro, de una conducta apática, desilusionado, desconectado del mundo, ¿no? Y que se centra en su propio placer y progreso, ¿no? Idea de progreso. Por eso el sujeto de la posmodernidad es un sujeto plenamente individualista, ¿no? Que tiene su mirada puesta, ¿no? En lo efímero, como dice Lipovetsky, ¿no? En esta idea del consumo permanente, ¿no? Y que, digamos, aparece como nuevas figuras, aquellos que tienen que ver con la influencia de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, ¿no? Y ahí van a aparecer los artistas, van a aparecer los futbolistas, van a aparecer los modelos, van a aparecer los influencers, etcétera, ¿no? O en la posmodernidad, la fusión entre el pasado, presente, futuro, lo híbrido, ¿no? La globalización, todo está ahí presente en la carne viva en la posmodernidad, con una potencia, con una fuerza abrumadora hacia el sujeto, ¿no? Y donde entra en crisis todos esos valores, todas esas ideas que habían prevalecido en la modernidad, ¿no? La idea de igualdad, la idea de libertad, la idea de progreso, ¿no? Y este sujeto de la posmodernidad tiene sus valores propios, ¿no? Es un sujeto arrojado al placer, ¿no? A su propio cuerpo, ¿no? Un culto a su cuerpo, ¿no? El cuerpo es como una herramienta que le permite alcanzar esas metas que tiene, ¿no? Y esto es importante, ¿no? El sujeto de la posmodernidad es un sujeto totalmente distinto al de la modernidad, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta como cambios, como transformaciones, ¿no? Una de ellas muy importante es esta idea de la sociedad de consumo o el consumismo, ¿no? En donde el pasaje de esa economía industrial a una economía de consumo centra en una idea de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, las redes sociales, las grandes empresas, la globalización, todo en el marco de esta economía de mercado, de consumo, en donde constantemente se invita al consumo a este sujeto, ¿no? Y en donde se reemplazan esos derechos de los ciudadanos por los derechos de los consumidores, ¿no? Esto que ya lo hemos hablado, ¿no? Otra de las cuestiones importantes en este sujeto de la posmodernidad tiene que ver con esto de que este es un sujeto que desconfía, desencantado con esa razón instrumental que hablaba Weber al servicio de algunos sectores dominantes, propias y cercanos al capitalismo. Y este es un punto clave, ¿no? El sujeto de la posmodernidad descree, el sujeto de la posmodernidad desconfía de ese pensamiento racional, ¿no? De ese proyecto moderno, de ese pensamiento que había organizado y planificado ese tipo y modelo de sociedad. El sujeto de la posmodernidad descree de las instituciones, descree de la razón, descree de la ciencia, descree de la religión, etcétera, ¿no? Descree de las verdades absolutas. Las verdades en la posmodernidad son relativas, ¿no? Y esto va atravesando su constitución, su conformación como sujeto, ¿no? Atraviesa sus emociones, atraviesa su inteligencia emocional, atraviesa su pensamiento. Entonces es un torbellino de cambios permanente en donde no hay una idea de certidumbre y de organización de todo ese mundo, esa cosmovisión del mundo, ¿no? En permanente cambio y transformación, donde no hay una certidumbre y prevalece la incertidumbre, prevalece la idea del cambio, ¿no? Y en donde este sujeto se va a hacer un culto pleno al individualismo. Como decíamos, el fenómeno de la posmodernidad tiene como característica esencial, dicen estos autores, estos pensadores, esta cuestión de resaltar las cualidades individualistas, ¿no? Por sobre la idea de lo social y lo colectivo, ¿no? En este proceso de cambio, de transformación, lo que prevalece es esta idea de inmediatez, lo del que hoy es lo que debe prevalecer en esta sociedad de consumo permanente, ¿no? En donde se exacerban, dice Gilles Lipovetsky, los modelos de belleza corporal hegemónicos, ¿no? Y en esto da ejemplos de cómo la figura de la mujer termina siendo transformada en un objeto, ¿no?
y donde se prevalece la cultura del placer, ¿no? Exacerbadamente, ¿no? Otro de los fenómenos que va a caracterizar a la posmodernidad tiene los fenómenos de desterritorialización, es decir, desaparecen la idea de los estados-nación y la constitución de nuevos sistemas globales, ¿no? Y ahí la emergencia de la Comunidad Europea, la experiencia del Mercosur, el ALCA, etcétera, en donde aparecen nuevos fenómenos territoriales, ¿no? Y esto entra en tensión, ¿no? Con lo tradicional, con la sociedad más moderna, y bueno, y esto está en permanente puja y en tensión en la posmodernidad, ¿no? Por otro lado, algunos autores plantean la emergencia dentro de las culturas de subculturas o de contrasculturas, es decir, cuando hablamos de subculturas tienen que ver con culturas con lógicas propias, con valores propios. Un ejemplo de ellos son las tribus urbanas, ¿no? Y las contrasculturas que tienen que ver con sectores, ¿no? Que constituyen nuevas culturas en contra de los sectores dominantes, ¿no? En Europa se han dado fenómenos, principalmente en Francia y en algunas partes de Alemania, de algunos sectores que plantean una crítica fuerte hacia el capitalismo y plantean una forma de vida distinta a la propuesta del capitalismo, ¿no? Y donde pregonan una vuelta a la naturaleza, una vuelta al cuidado del medio ambiente, etcétera, ¿no? Y critican fuertemente esa sociedad de consumo, ¿no? En la posmodernidad, ¿no? Tiene como principal rasgo o característica esta cuestión que habla García Canclini, que es un antropólogo argentino, que son los fenómenos de hibridización producto de estos choques culturales, mezclas interculturales que se dan en la globalización. Y esto es un fenómeno característico de la posmodernidad, es decir, cómo distintos sectores se apropian del consumo cultural de otros y los van modificando y resignificando, etcétera, ¿no? Un ejemplo que da siempre García Canclini tiene que ver con las artesanías que nacen en el norte argentino, cómo después son resignificadas en barrios de La Recoleta o de Cava o de Capital Federal, ¿no? Y con una significación y con un valor económico y simbólico totalmente distinto, diferente, ¿no? La posmodernidad, para algunos autores, tiene que ver con una actitud crítica frente a la modernidad, frente a esta idea de una verdad absoluta, y lo que va a plantear es constantemente esta idea de cambio, de transformación, ¿no? Y de nuevos fenómenos que van a marcar estos tiempos después de la década del 60. Uno de ellos tiene que ver con esta idea de interculturalismo, ¿no? Este intercambio y prácticas entre distintas culturas en el marco de la globalización, o la idea que tienen que ver con el multiculturalismo que surge a partir de la década del 60, ¿no? En donde se plantea esto de distintas culturas que conviven en un mismo estado, ¿no? Con esta idea de lo democrático jugando en el medio, ¿no? Pero esto es lo que nos plantea, ¿no? La posmodernidad tiene que ver con procesos profundos de cambio y transformación, con procesos que van a hablar de nuevos modelos de sociedad y un nuevo sujeto en relación a esos nuevos modelos de sociedad, como hemos hablado en la clase anterior, es la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, la sociedad fragmentada. Retomando algunas cuestiones importantes que refieren a esta construcción de la posmodernidad, y que algo tocamos o hablamos la vez pasada, tiene que ver con esta idea de Bátimo que dice el fin de la historia, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensamos aquella modernidad, que era una modernidad arrojada hacia el presente, hacia el futuro, ¿no? Desde un pensamiento utópico que tenía que ver con la construcción de una sociedad ideal, distinta, diferente, basada en esos principios y valores de igualdad, libertad, transformación, etc. Bátimo va a plantear que esa construcción de la historia finaliza en la posmodernidad, es decir, aquello que viene es peor y no hay una idea de pasado, presente y futuro. En la posmodernidad se vive solamente el presente, ¿no?
y es el final de toda construcción ideal y utópica de la sociedad. Dice, en la posmodernidad, si hay una de las dificultades que tenemos es la imposibilidad de construir una historia hacia adelante, la imposibilidad de construir un proyecto colectivo, ¿no? Y este es uno de los grandes fracasos de la posmodernidad, pero en realidad tal vez ese sea el sentido de la posmodernidad, romper con esos convencionalismos, con esas definiciones que tenía propias la modernidad, y eso es característico de esa racionalidad instrumental que nos hablaba Weber. Por lo tanto, ahí en Bátimo vemos cómo, digamos, es el fin de ese proyecto del iluminismo, de ese proyecto racionalista, de ese mundo ideal, de ese mundo utópico, ¿no? En este sentido, dice Lyotard, por ejemplo, el sujeto logra liberarse de esas convenciones y racionalidades que lo han sujetado a un sistema, a una forma de vida y a una visión del mundo, y en la subjetividad hay una ruptura con todas aquellas cuestiones. Pero en este sentido tal vez sea, para Lyotard, tal vez más de esta ideología que tiene el capitalismo, que lo que hace es recrearse, reinventarse y seguir, digamos, sosteniendo a los sectores dominantes, y en términos de esta economía de mercado que construye una sociedad cada vez más consumista y más sujetada al sistema y a estos sectores, ¿no? En Lyotard está esta idea de esta gran crisis, de estos grandes relatos, ¿no? Como es la racionalidad instrumental, como la idea de esa revolución comunista, proletaria, que iba a transformar el mundo en algo más colectivo, la crisis de estas democracias, ¿sí? Que no van a poder dar lugar a estas necesidades, y a reivindicaciones y demandas que tiene lo social y la sociedad cada vez más fragmentada, como vimos, ¿no? Y la gran crisis de esta economía de mercado que cada vez construye un imaginario de igualdad, pero cada vez más fragmentado, cada vez es menor el acceso, y cada vez, ¿no? Por ejemplo, el mercado de trabajo cada vez es más reducido y cada vez hay procesos más de exclusión y de pobreza y de desempleo y de crisis, y bueno, y esto es cíclico, dice Lyotard, en esta economía de mercado que ha abandonado aquellas ideas y valores, entre comillas, que podía tener en la modernidad, ¿no? Si en la modernidad el sujeto se pensaba como amo del mundo, ¿no? Con esas utopías, esas ideas proyectadas hacia el futuro, en la posmodernidad este sujeto es un sujeto arrojado al vacío sin futuro, sin posibilidad de poder transformar eso que está ahí, y esto es una gran dificultad, ¿no? Dicen estos autores, ¿no? Por otro lado, hay alguna cuestión importante respecto a esto de la idea del mercado, ¿no? En la modernidad, ese mercado era un mercado que pensaba en- más allá de lo individual, en cuestiones del interés general, podríamos decir. Esto ha valido de varias críticas de parte del marxismo, del socialismo, ya que en realidad decían que eso era solamente una enunciación, pero esta idea de que el mercado iba a traer los beneficios y iba a mejorar el estado de vida general, si ese mercado cada vez era más libre y sin intervención del Estado y de distintos sectores, ¿no? Esta idea para ciertos sectores como el socialismo y marxismo decía que en realidad era engañosa. En realidad ese mercado lo que buscaba era reforzar los intereses de esos sectores dominantes que siempre terminaban ganando en esta historia, ¿no? En este sentido, acá retomamos a Weber en estado puro, ¿no? Esta idea de la lógica instrumental en donde, digamos, la razón estaba al servicio de la obtención de ganancias, ¿no? Es decir, aquella razón planificadora, modificadora del mundo que se había pensado en sus orígenes, termina mutando
en una plena lógica instrumental orientada hacia la obtención de ganancias, ¿no? Y esto lleva a la propia destrucción del ser humano, a la naturaleza, el contexto, etcétera, ¿no? En este sentido es la ideología neoliberal la que termina triunfando a partir de los 80 ¿no? Y sacraliza esta idea del Estado, del mercado, ¿no? Y el Estado al servicio del mercado, ¿no? Y ese mercado como mecanismo de legitimización social, y destructor de cualquier posibilidad de resistencia a diferencia a ese sistema, ¿no? En este sentido, las políticas neoliberales de ajuste basadas en esas recetas del Banco Mundial y del FMI van a traer después de los 80 más miseria, más pobreza, más desigualdad, y es ahí donde se va a dar una tensión entre este estado de bienestar y este estado neoliberal y con, digamos, con intermedios, con grises en el medio, con distintas experiencias que buscan recuperar el rol activo del Estado que tuvo en algún momento para poder, digamos, de alguna manera reducir esas grietas en términos económicos, en términos sociales, ¿no? Eh, en este sentido, ¿no? Hay varios fenómenos que se van a dar a partir de los 80 de manera más acelerada que tienen que ver con la precarización de la mano de obra, el crecimiento del desempleo, ¿m? La crisis del trabajo, ¿m? La irrupción de las nuevas tecnologías, ¿no? Y un nuevo patrón en el consumo y en esta idea de la globalización a partir de estas nuevas tecnologías, la tecnificación de los puestos del trabajo, ¿no? Esto es la exacerbación de esta idea del hombre-máquina, de la modernidad, ¿no? Y con esto conlleva, ¿no? A ese imaginario que nos había fundado Chaplin en tiempos modernos, ¿no? El reemplazo del ser humano por las máquinas, y que esto se va a dar en un proceso acelerado en los últimos años, ¿no? En este imaginario tecnificado de este mundo donde las nuevas tecnologías van a transformar y cambiar la historia humana, en donde, bueno, el ser humano comienza a quedar por afuera de ese sistema, de ese mundo, ¿no? Y esto es todo un imaginario que se va construyendo la posmodernidad, entre otros imaginarios. Esto es lo que tiene la posmodernidad, que no puede definirse como un proyecto único, que no puede definirse como una verdad única, ¿no? Y ahí, en este sentido, la posmodernidad se va a nutrir del pensamiento de varios filósofos y sociólogos que le han servido de alguna manera telón de fondo a estas ideas acerca de la construcción de de verdades, ¿no? Relativas, y no la imposibilidad de construir un proyecto basado en una verdad o como tenía la modernidad. Pero esa es la esencia de la posmodernidad. Esa es la esencia de este movimiento que lo que busca es criticar a ese movimiento anterior, que es la modernidad, que con la Primera y Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas y el holocausto y la cantidad de muertes y la crisis, lo que hace es poner en tela de juicio ese proyecto que se había prometido, que había sido iniciado con la Revolución Francesa y con los ideales de la burguesía, ¿no? En este camino vamos a encontrar algunos filósofos y sociólogos que han, digamos, desde en términos filosóficos, han pensado esta idea de un sujeto atravesado por condiciones que tienen que ver con el poder, condiciones que tienen que ver con un sistema que lo sujeta, ¿no? Uno de ellos es Foucault, que lo vamos a desarrollar en la próxima materia, pero Foucault es interesante para ver, ¿no? Esta idea de este sujeto, ¿no? Que termina siendo resultado de distintas prácticas individuales y sociales, ¿no? Que lo va configurando, ¿no? Y en este sentido la modernidad y la racionalidad nos va a plantear un sujeto en la modernidad, sujetado a ese sistema, ¿no? Sus cuerpos moldeados a ese sistema. Pero ese será motivo de próximos teóricos en la otra materia, cuando veamos constitución
de la subjetividad. Este es el recorrido, el camino que nos hemos trazado en sociología de poder pensar la sociedad, pensar esos orígenes de la sociología moderna, ¿no? A través de estos distintos sociólogos o que inician de alguna manera lo que se llama la fundación de la sociología, como Durkheim, Weber, Marx, ¿no? Hemos visto a Comte desde el positivismo cómo ha influenciado esos orígenes de esta sociología moderna que en sus inicios toma como modelo al campo de las ciencias naturales, ¿no? Y en este devenir, en este camino, cómo estos sociólogos van narrando a ese mundo moderno que da inicio a este campo de las ciencias sociales y llegamos hasta la posmodernidad que van a plantear una crítica radical a ese movimiento que fue la modernidad, ¿no? Pensando ya no de una verdad única, sino en múltiples verdades, múltiples subjetividades, en permanente crisis, en permanente tensión, y de ahí nos vamos al título original de este video que tiene que ver si estamos ante el fin de la posmodernidad. Es una gran pregunta que se las dejo para tal vez estos últimos 20 años que nos quede pensarla, ¿no? Tal vez estemos ante un proceso de pura transformación y de cambio hacia algo distinto, hacia algo diferente, ¿no? Bueno, les mando un abrazo grande. Hoy no podía compartir con ustedes este teórico. Me ha tocado en este contexto la segunda dosis de la vacuna y bueno, les grabé este video para que tuviéramos compartir este momentito del sábado. Abrazo grande. Chao, chao.